Tiempo compartido, la propuesta que se elige todas las mañanas y el mensaje se potencia. Bueno, Carlitos, es mi profesión, qué sé yo, estoy acostumbrado, no sé cómo será. Hoy, en el horario del cafecito, de cara al nuevo aniversario del fallecimiento del general Don José de San Martín, que será mañana, conmemoramos la figura de uno de los máximos líderes de nuestra Argentina. Así pues, hoy, a las 8:30, contamos con la presencia del señor presidente de la Asociación Sanmartiniana de Navarro, don Carlos Rodolfo Ayala, tomando un café en la radio, que no quiso el cafecito, pero no importa, porque se ya tomó, con el objeto de hacer honor y memoria a nuestro libertador, héroe y prócer nacional. Carlitos, buenos días. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, con estos días cambiados del tiempo, viste que... Pero qué bárbaro. 20 grados, estamos ahora, salimos de un frío de 3, 4 grados, 3 bajo el otro día, 3 bajo cero. Ese día que estuvimos en la plaza del sábado, sí, un frío terrible. Sí, viste que hacía un frío exacto. Que esta canción de torta frita, ¿no? Sí, estuvo buenísimo esa torta sí, qué frita. bueno que es la torta frita ese muchacho. Es un muchacho que viene todos los años a las patronales, por lo menos hace 2 años que viene. Mirá vos, no sé. Y va a las jineteadas, qué sé yo. No las cobra baratas, pero las hace muy buenas, Yo estoy a punto de ir a comprar más, pero como estoy fuera del régimen, no puedo comer una y te comes. Yo porque soy un apasionado de las tortas. ¿Y cuánto vale una docena de torta frita? ¿Cómo? ¿Cuánto vale una docena de torta frita? Este muchacho las cobraba 1.400 pesos. Ah, mirá. Sí, caras. Bueno. Caras, pero, ojo. Pero la mejor. Honestamente sí, es más fácil hacer una torta. El mes que viene va a ser 1.400, va a ser nada, ¿viste cómo viene la mano? ¿Cómo? ¿Viste cómo viene la mano? El mes que viene 1.400 va a ser... Sí, va a ser, se va pulverizando, pero bueno. Bueno, Carlos, contame un poquito cómo viven ustedes desde la asociación este nuevo aniversario del fallecimiento, del paso a la inmortalidad, como decimos, del general Don José de San Martín. Un hombre inmensurable, ¿no? Bien, nosotros venimos organizando ahora para el T17 un refrigerio que por estos avatares del tiempo, del calor, del frío, no sabemos si va a ser chocolate o gaseosa, algo le vamos a ofrecer a los chicos que estén en la plaza ese día, los que vengan de las escuelas. Así que, bueno, organizando eso, organizando una entrega de libros también, y otras cuestiones que por ahí se están escapando, pero bueno, estamos tratando de... ¿Y qué se están escapando? ¿Cómo? ¿Qué es que se están escapando? Por ejemplo, el tema del bastón de mando. No puedo terminar de coordinar con Pacharoy. Y no debe ser fácil, Carlos. No debe para ser nada. La verdad es que desde que Pacharoy, honestamente, ¿no? Eso sí, a mí me gusta decir la verdad sobre las cuestiones. Desde que Pacharoy me delegó en la secretaria, estamos errando el tema. Voy a tratar de hablar con él, a ver si podemos, antes de que suceda el hecho de que termine el bastón de mando, que lo traiga a Navarro, para mí sería una cosa... Pero no tiene, ya debe tener toda la agenda comprometida. Y tiene una agenda muy complicada, y por eso me está... Porque eso no es poca cosa lo que está haciendo, recorrer distintos lugares. No, seguro. El bastón de mando presidencial. Otros países, Por eso digo, no es tan fácil. No es fácil. Pero bueno, nos convoca nuestro querido general, nos convoca un hombre inmensurable, un hombre humano desde todo punto de vista, un hombre que cero ego, no era para nada egocéntrico con todo lo que podría haber sido. Se hubiera quedado en el país, no sé, yo no sé de San Martín mucho, pero digo, el solo hecho de haber sido egocéntrico lo hubiera dejado en el país. Sí, seguro. Lo mismo que hizo Bolívar, y o sea, Bolívar trató de unir la Gran Colombia, pero en realidad trató de dominar gran parte de Sudamérica, no estas latitudes, porque nosotros nunca fuimos. Por eso que cuando a mí hace unos años me decían y me hablaban de de que Argentina se iba a convertir en Venezuela, siempre descreí de eso. Nosotros tenemos un espíritu muy libre, y se demostró ahora hace poco, ¿no? Con esta explosión electoral
de Milei. Elecciones, que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero bueno, el espíritu de la palabra libertad encierra muchas cosas, y esto lo entendió San Martín desde el inicio. Sí, va a estar bueno que todos consideremos que la voz del pueblo es la voz de Dios, que sigamos considerando eso. Ninguna duda, hay que acatar lo que el pueblo decidió, hay que acatarlo con grandeza, hay que aceptar los errores, porque como dijo la otra vez Marta, ayúdame con el apellido. Marta Teglia. Disculpa Marta también. Como dijo Marta Teglia la otra vez, algún error hemos cometido, por eso perdimos, y bueno, en este caso también se ha dado, pero bueno, no quiero adelantarme en esto, porque bueno, es así, lo que decide la gente es lo que hay que aceptar todos, porque por eso estamos en una situación democrática, ni más ni menos. Volviendo a San Martín, porque esto es lo que nos convoca, nace en Yapeyú, como todos, o por lo menos la mayoría saben. Creo que debería también esto inculcárselo más a los niños, como nos inculcaron a nosotros, aunque sea riéndonos cuando decíamos San Martín cruzó los Andes en un burro muerto de hambre, ¿te acordás? Sí, de pronto tendría que ser feriado mañana. Exacto, ya como para empezar, tendría que ser feriado el día, porque es nuestro hombre máximo, el padre de la patria, nada menos, y realmente fue así. Nace en Yapeyú en 1778, un 25 de febrero, nace circunstancialmente en Yapeyú porque el padre, Juan de San Martín, era teniente gobernador de la zona. Yapeyú había sido un reducto jesuítico, y en 1767, cuando el rey de España decide que los jesuitas se tienen que ir de América, queda eso repartido en gobernaciones, todas las posesiones jesuíticas. Y Yapeyú era un centro importante de comercio entre los jesuitas y los españoles. Por lo tanto, como centro importante, había en esos años 8.000 personas vivían en Yapeyú. Hoy creo que hay 1.500, 2.000. Qué buena cantidad, ¿eh? Sí, porque los jesuitas eran una pyme, digamos. Era una pyme, eran industriosos y hacían muchas manufacturas que eran comerciales. Bueno, esto se termina con la orden del rey, porque pensaban que los jesuitas iban que estaban en realidad minando el reinado, minando la cuestión que tenía que ver con el poder monárquico, y entonces deciden a través de, en realidad los jesuitas sí se estaban exigiendo o corriendo un poquito al lado de la iglesia, y entonces el Papa es el que lo impulsa al rey a sacarlos de América. Y bueno, ahí nace San Martín. A los 3 años apenas es llamado el padre a Buenos Aires, vienen a Buenos Aires, y a los 5 se vuelven a España. Es el menor de 5 hermanos. A los 8 años empieza a recibir una educación bastante completa, que incluye francés, incluye latín, incluye una cuestión geográfica, matemática, bastante. Y a los 11 ingresa en el ejército, en Murcia. A los 13 años ya tiene mando, a los 13 años ya es teniente, e incluso él elige ser granadero, lo cual no era poco, porque en esa época los granaderos no solamente tiraban granadas, esas granadas que vos ves, que es eso que está en los dibujitos, sí, esa bomba redonda con una mecha, sino que también desactivaban las bombas, por lo tanto arriesgaban la vida todo el tiempo. Y San Martín, que una de sus afecciones, tenía varias, una de ellas era el asma, y dicen que los asmáticos, dicen, muy entre comillas, son muy temerarios. Entonces era un tipo, realmente era austero, no era egocéntrico, pero era muy temerario. Tal es así que en Bailén, en la batalla de Bailén, donde él lo condecoraron con medalla de honor, él solo
mató 17 franceses. Oh. Él solo. Ya teniente coronel. Podríamos decir que acá queda claro la importancia de la capacitación de las personas, porque a lo mejor él, quedando en la Argentina, hubiera sido muy destacado, pero no hubiera tenido el vuelo, la proyección y la mirada clara y amplia de la realidad. Sí, ninguna duda. Bueno, vino a poner la cuota militar que hacía falta en la Revolución de Mayo, porque no te olvides que hasta ese momento el general más importante era Manuel Belgrano, que no era general, que fue general a la fuerza. ¿Cómo fue eso? Y fue que era un abogado que defendía las ideas revolucionarias, las ideas libertarias, y hubo que ponerse el traje de general y se lo puso, y estudió táctica, estrategia, e incluso tuvo bastante resultado. Pero por supuesto no es lo mismo. Sí, claro, una formación. Claro, una formación desde chico a... No sabía esa parte. Sí, así así fue. Entonces San Martín viaja a la Argentina a través de, bueno, algunos dicen que porque él no iba a pasar de coronel en el ejército español, que era cierto, porque los americanos no podían pasar de coronel, no podían ser general si habían nacido en América. No por condiciones, sino por origen. Sí, pero esa no es la realidad. La realidad es que él era un político libertario, digamos, también ejercía un poco la política, era político aunque era militar. ¿Ya había libertarios en esa época? Sí, no de Milei, no, pero Francisco de Miranda, que era un venezolano, creó la logia de Cádiz, y en la logia de Cádiz se embarcaron Bolívar, entre otros, San Martín, Carlos María de Alvear, diferentes prohombres americanos que vieron que en esa época había dos caminos en España. Uno era la monarquía y otro la Constitución. El camino de la Constitución, al volver Fernando VII, se rompe, porque hasta que Napoleón estaba dominando España, la guerra de guerrillas que le hicieron los españoles, que finalmente lo derrotó y lo envió de nuevo a Francia, más que nada lo derrotó al hermano, ¿no? A Pepe Botella. Pepe Botella, porque era bastante afín al trago, el hermano de Napoleón, y dice que estaba todo el tiempo borracho, entonces ni veía la realidad. Eso es lo que, una anécdota de la historia, pero bueno, en fin, no lo sabremos. Lo que sí sabemos es que vieron estos muchachos que era imposible liberar América desde ese lado, porque si España se hacía republicana, entonces de alguna manera se iban a empezar a liberar los pueblos. Ya con la monarquía otra vez instalada iba a ser imposible. Entonces viaja San Martín junto a Carlos María de Alvear y otros muchachos también de armas, y se presenta al primer triunvirato, presenta sus cartas, sus credenciales. Fue visto con muchísima desconfianza porque era un militar, teniente coronel ya, y una hoja de servicio impecable. No sabían si era agente español, imagínate que en esa época se desconfiaba de todo el mundo. No sabían si era agente español, si era agente inglés. En realidad los ingleses dicen que era agente francés, y los franceses que era agente inglés. Por lo tanto, ahí te das cuenta que no era agente de nadie, sino que realmente era un libertario. Y ahora se usa tanto esta palabra, pero en realidad San Martín no fue. Fue un libertario de liberar un país y entregarlo, como hizo en Chile, con una hazaña tremenda, como fue el cruce de las cordilleras, una hazaña que es estudiada hoy en West Point, algo que no se puede, porque no hubo ningún militar de esa época, ¿no? El máximo que llegó fue Napoleón, pero Napoleón cruzó los Alpes a 3.000 metros de altura, con caminos consolidados, con pueblos cercanos. En cambio, San Martín a 5.000 metros y sin nada. Tuvo que llevar todo, hasta la leña.
se llevaron las vacas para carnear, se llevaron caballos, mulas, todo el material bélico, y se cruzaron a 5.000 hombres por el peor paso, no todos 5.000, porque en realidad fueron 6 los pasos de cruce, porque esos 6 pasos de cruce hicieron que existiera. ¿Te acordás que vino Larte la otra vez a hablar de esto, de la guerra de Zapa? La guerra de Zapa fue esa charla que hablábamos ayer con Glo, que estuvo tan buena, sí. Claro, la contrainteligencia que hizo San Martín porque era un tipo... San Martín le gustaba, entre otras cosas, muchísimo jugar al ajedrez. Y como buen jugador de ajedrez, anticipaba 2 jugadas lo que iba a pasar. Por lo tanto, creó una especie de CIA, ¿no? Muy entre comillas, para que hubiese 700 agentes trabajando para él, que se iban y llevaban y traían información todo el tiempo, información cambiada, por supuesto, e incluso él, si quería que los españoles se enteraran de algo que él quería que se enterasen, sabía a quién decírselo, y ese iba corriendo, sabía que era, se decía patriota, pero era partidario de los realistas, se lo decía y enseguida los españoles se enteraban. Entonces él hacía buen uso del tema de la contrainteligencia, y entonces creó 6 pasos, que de los cuales el grueso del ejército pasó por el paso más embromado, que es Los Patos, en San Juan, porque le preguntó a Álvarez de Condarco. Álvarez de Condarco fue alguien que es olvidado en la historia. Álvarez de Condarco fue quien cruzó infinidad de veces la cordillera, e incluso dibujó los mapas para que pusieran... Mirá. Claro, alguien muy importante. Un aporte valiosísimo. Importantísimo. Esto no fue por supuesto fue el genio de San Martín el que hizo todo esto, pero no fue la gesta de un solo hombre, fue la gesta de muchísimos hombres olvidados hoy, que arriesgaron absolutamente todo, hasta sus vidas, que es lo más preciado que tenemos. En el cruce se perdieron 300 vidas. Si lo mirás desde el punto de vista militar, un cruce muy exitoso. 300 vidas mucho, pero desde el punto de vista militar es un cruce muy exitoso, porque se cruzaron 5.000 efectivos. Y no te olvides que San Martín se hace nombrar gobernador de Cuyo. ¿Cómo se hace nombrar? Sí, se hace nombrar gobernador, porque él estaba destinado al ejército del norte, y él ve que por el norte iba a ser imposible entrarle a los realistas. En realidad lo que San Martín buscaba, con el plan que ideó, él buscaba la independización total de nuestro país, de lo que hoy es nuestro país. Porque de la forma que íbamos, en realidad nosotros fuimos los únicos que sostuvimos la independencia en América. Cuando nosotros entre comillas, nos declaramos libres, porque no nos independizamos, recién nos independizamos en 1816, a instancia de San Martín, porque San Martín fue el mayor fogonero de la independencia nuestra. Y ahora te explico por qué. Pero volviendo al tema, él es destinado, al ser derrotado de Belgrano, en Vilcapugio y Ayohuma, tuvo un gran triunfo en Salta, pero no le alcanzó. Igual corrió a los realistas siempre de las fronteras de Jujuy para allá, pero no te olvides que Bolivia era parte de nuestro territorio también, y los realistas estaban muy fuertes en esa zona. Entonces San Martín entendió que por el norte era totalmente imposible destruir el bastión realista, que era muy fuerte en Perú. No te olvides que había cerca de 40.000 hombres, que eran todos veteranos de la guerra napoleónica, no eran nenes de pecho. Nosotros peleamos con tipos muy adiestrados y con la mayor militarización de la época, porque España se había peleado contra Napoleón,
y ya estaba otra vez inflado, que quería el territorio. Me perdí. ¿Por qué se hizo nombrar gobernador? Bueno, no te perdés porque a eso vamos. A él lo mandan al norte y ve que por el norte no hay solución, entonces hace un acuerdo con Güemes, que fue también una pieza importantísima, otro olvidado que hace poco lo estamos recordando, que fue el que defendió el norte de las invasiones. Güemes rechazó 3 invasiones, las rechazó y las volvió a sacar del territorio 3 veces, y recuperó el territorio hasta que lo matan, y después, por un juramento, el lugarteniente de él, que no recuerdo ahora el nombre, libera directamente al territorio nacional y nunca más los realistas entraron. Entonces él encarta a Pueyrredón, que Pueyrredón ya había terminado el primer triunvirato, el segundo triunvirato, el primer triunvirato cuando llega a San Martín, que lo nombran coronel, que estaba Rivadavia. En el segundo triunvirato, sí, el gran enemigo de San Martín. Sí. En el segundo triunvirato cae también el segundo triunvirato, porque el primer triunvirato lo hace caer San Martín y sus amigos en una especie de golpe de Estado, porque era un triunvirato que solamente pensaba en Buenos Aires y no en el resto del país. Entonces se hace el segundo triunvirato, y después del segundo triunvirato viene Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón era muy amigo de San Martín, y entonces San Martín le pide. En el medio San Martín tuvo una afección, porque San Martín tenía varios problemas, tenía reumatismo, tenía artrosis muy fuerte y tenía úlceras sangrantes, lo cual le producía vómitos constantes de sangre, que es el problema que tuvo para cruzar los Andes. Con todo eso San Martín igual cruzó. Entonces fue unos días a recuperarse, un par de meses a recuperarse a Córdoba, porque había tenido un ataque muy grande de úlcera sangrante, y también el problema del asma, que en el norte es embromado. Entonces fue unos días a recuperarse a Córdoba, más o menos unos 2 meses, y en el medio se escribe con Pueyrredón y le pide, ya pensando en el plan continental, que por favor lo nombre gobernador del Cuyo. Y perdón la pregunta, ¿y para qué quiere vuestra excelencia ir a esos páramos? Porque desde esos páramos vamos a liberar a la patria, dijo. Entonces lo nombra. Desde ahí hizo, digamos, la estrategia para llegar a su objetivo. En el marco de lo que dijiste, el plan continental. El plan continental es lo que algunos le dicen que él tomó la idea del plan Mayland, que era un escocés que había propuesto al Reino Unido, que en ese momento era el hegemónico, era quien dominaba los mares. Había propuesto tomar Buenos Aires, desde Buenos Aires dirigirse a Cuyo, desde Cuyo cruzar los Andes, dominar Chile y después por mar Perú. Entonces el primer paso era hacerse nombrar gobernador, porque era el paso intermedio, exacto, geográficamente intermedio. Algunos dicen que lo tomó desde ahí y hizo algunos cambios, y otros, como Olarte, que le creo porque es un tipo que ha investigado mucho, dice que fue del ingenio total de San Martín, el plan continental. Por eso Olarte le dice plan continental, y yo lo tomé de él porque es alguien que investiga, y entonces yo lo tomo de alguien que investiga. Y por ahí, si escuchás a Felipe Piña, te habla de Mayland y toda esta cuestión. Sea como fuere, él quiere implementar el plan continental. ¿Qué se propone en el plan? El plan continental es eso, es hacer base en Cuyo, que de hecho lo hace, está 2 años preparando el ejército, cruzar los Andes, liberar Argentina, liberar Chile, y desde Chile, por agua, por mar, tomar Perú, tomar Lima en realidad, porque después el resto de Perú terminó Bolívar tomándolo en batallas memorables. Pero bueno, terminó Bolívar porque el Rivadavia, que era presidente en ese momento, 1822, 23 más o menos, les quitó, porque San Martín, imagínate que era un oponente de peso, y realmente podría haber sido
San Martín no estaba en los planes del diputado nada de Rivadavia, pero Rivadavia, en su maquiavelismo, pensaba que sí. ¿Y por qué Rivadavia tiene la avenida más larga del país? Y porque, si es así porque como... esas son las incongruencias que tenemos nosotros los argentinos. En realidad Rivadavia no tendría que tener ni lugar en nuestro territorio, ni estar sus restos descansando acá. Pero eso es una verdad relativa, como se suele decir siempre. No sé, yo no la conozco, pero ¿es una verdad absoluta o es una verdad relativa? Es una mirada de la realidad. La realidad es que Rivadavia lo persiguió a San Martín y se tuvo que exiliar, e incluso hizo una proclama en donde decía que donde se lo encontrara debía ser fusilado. Igual no pasó porque San Martín tenía muchos amigos, pero se tuvo que embarcar y exiliar por Rivadavia. Eso fue por Rivadavia. Y también la realidad es que Rivadavia era el abogado de las compañías inglesas que explotaban las minas aquí en la Argentina, o en La Rioja y todo eso. ¿Y qué ideología o qué intereses defienden la imagen de Rivadavia para que la historia le haya encontrado lugar? Nosotros venimos divididos desde toda la vida entre federales y unitarios. Los unitarios fueron los que tuvieron 30 años para repatriar a San Martín, hasta que se dieron cuenta que no era posible no repatriar al padre de la patria. Los unitarios son los que conspiraron para que lo mataran a Dorrego. En fin. Venimos con la grieta de hace muchísimos años, muchísimos, desde que este país se fundó. Después se trasladaron las grietas, pero la grieta la tuvimos siempre. O sea que la historia está comprobado que la escriben los que ganan. La historia la escriben los que ganan, ninguna. Pero como dice la canción, eso quiere decir que hay otra historia. Igual, de cualquier forma, después de mucho tiempo, porque, te repito, pasaron 30 años desde que murió hasta que lo repatriaron a San Martín. Y encima San Martín, que no era rosista, pero sí apoyaba a Rosa en su política exterior por la defensa de la soberanía, era, digamos que, un defensor de la República Argentina en el gobierno de Rosas. Ahora, ¿por qué, si no sé, yo pregunto porque no sé, por qué los mismos que ponen la avenida más larga de la Argentina en nombre de Rivadavia ponen un feriado, honran a San Martín como el padre de la patria? Eso salió después, no en ese no momento. Sé, no tengo idea. No es el por qué. En realidad, ¿por qué la Casa Rosada es rosada? La Casa Rosada es rosada porque se conjugaron ahí, en la época de Sarmiento, dos colores, que eran los celestes de los unitarios y los rojos o el colorado de los federales, y entonces por eso es rosada la Casa Rosada. Digamos que algunos próceres pensaron que todas esas cuestiones se debían dejar de lado y empezaron a amalgamar. Eso sí que son próceres, ¿eh? Sí, ninguna duda. Un amigo me dice que en Cádiz, me lo dice Roberto Romeo, un guía le dijo que Rivadavia está enterrado ahí en Cádiz y no en la Argentina. No sé, lo que figura puede ser. No. ¿Y dónde? No digo nada, pero en Once, en Plaza Miserena, ahí es el monumento grande que hay, sí. En Plaza Miserena, supuestamente está Rivadavia ahí, los restos de Rivadavia están ahí. Pero bueno, si están en Cádiz, bienvenido sea. De mi parte, bienvenido sea. Hay dos grandes traidores. Hay dos grandes traidores en nuestro país, o en el inicio de nuestro país. Uno es ese, Rivadavia, para mí, desde mi óptica personal, como vos solés decir. Y el otro es Carlos María de Alvear. Pero Carlos María de Alvear es comprobado, porque cuando cae Napoleón y Fernando VII va a tomar nuevamente el gobierno en España, entonces él ya directamente tiró la toalla, dejó todo y se fue disparando a Brasil a hablar con el gobernador, con el embajador de España en Brasil, donde estaba parte del Imperio Británico, porque cuando Napoleón invade Portugal también, el Imperio Británico, o en ese momento no sé si era tan imperio, pero bueno, el Reino de Gran Bretaña, toma Brasilia y, o sea, pone de títere al rey de Portugal, pero en realidad los que mandaban eran los ingleses, y entonces va y con 7 baúles, no sé si la cantidad es exacta, pero dice la historia, con 7 baúles cargados de documentación, porque él era el que mandaba en esa época,
con toda la documentación y se le entrega con todo, incluso con el plan para el cruce de los Andes, se lo entrega a los ingleses diciendo, señores, vengan y háganos colonia. Entonces, yo también creo que Carlos María de Alvear fue otro de los grandes traidores al país, o a la incipiente Revolución de Mayo, ¿no? Bien, Carlitos, se nos fue el tiempo. Rápido. Mañana entonces a las 3 de la tarde es el acto. Sí. ¿Tenemos alguna posibilidad de que ustedes se encaren? Hablaba con mi amigo Raúl Lambert hace poco. Ese monumento que tiene San Martín aquí en la esquina de la plaza tiene también su historia, ¿no? Sí. Y fue de San Martín, después fue de Eva, después de San Martín. ¿Y no sería un momento para redefinir ese monumento? Sí, estamos en eso. Hay un proyecto de un arquitecto que es compañero de Juan Manuel, de mi hijo, de toda la vida, desde el jardín, muy amigo, que nos está haciendo, y estamos tratando de poner en valor nuevamente el busto de San Martín con una obra que no es faraónica, pero es una obra que va a quedar muy linda. Digamos, el proyecto lo tiene Estela guardado. Pero bueno, hay un proyecto. Lo voy a pasar. ¿Cómo? Hay un proyecto. Tenemos el proyecto, lo estamos tratando para cuando lo termine el arquitecto, mandar, crear una ordenanza y tratar de que el Consejo Deliberante la apoye, y ver que, bueno, justamente con Raúl hemos hablado de eso. Poner en valor el busto de San Martín, porque tiene una historia, como vos decís, en Navarro, pero es muy exiguo a mi gusto. Y siempre una cuestión personal. Por eso es muy exiguo, es chico, es poco significativo. Sí, bueno, justamente por eso yo no creo que haya que ponerlo en valor, porque ponerlo en valor sería respetarlo y nada más. En realidad se va a tomar, hacerlo de nuevo. Se va a tomar ese busto, no sé si de nuevo, ese mismo busto. Bueno, hacerlo más importante. Se le va a agregar cosas, se lo va a hacer más importante. Hacer eso. Más importante en el mismo lugar, o sea, esa es nuestra pretensión. Eso sí. Después tienen que estar de acuerdo el Consejo y por supuesto las autoridades municipales. Yo en este momento pienso, en este momento tan difícil que vivimos los argentinos, ¿no estaría bueno, ya que tenemos esta grieta histórica, en lugar de calificar a los próceres que por alguna razón alguien cree con honestidad intelectual que son próceres, por ejemplo Rivadavia, por ejemplo Carlos María de Alvear, que en lugar de hablar mal de ellos hablemos solo bien de San Martín, en este caso y en todos los casos? ¿No será bueno que los argentinos entendamos que todos tenemos verdades relativas y que podemos defenderlas, pero que más que descalificar lo que tenemos que hacer es ponderar lo que nos parece que está bien? Sí, sí y no. ¿Por qué? Porque digamos que para que un gran hombre sea un gran hombre tiene que perdonar a este tipo de gente, y uno tiene que decir cómo realmente fue esa gente. O sea, pero hay una que San Martín los perdonó, digamos, sí, totalmente. ¿Está demostrado o es parte del imaginario popular? Cuando San Martín se iba a exiliar, yo no sé de historia, pero pregunto. Cuando San Martín se iba a exiliar, habla con Rivadavia, incluso tuvo esa grandeza de hablar con Rivadavia y decirle que ponía sus servicios, que se iba al exterior. O sea, le fue a decir: señor, para usted no soy un peligro, me voy. Como se fue, como se corrió con Bolívar. Y si lo perdonó San Martín, ¿por qué no lo perdonamos nosotros? Porque la historia es una. Y la historia dice eso. ¿Y no crees que es perdonando que podemos hacer la nueva historia? Una cosa es como cuando se habla de Sarmiento. Para mí Sarmiento fue un grande, y para otros no. Bueno, pero yo respeto al que piensa que no. No tenemos que descalificar permanentemente. Me parece que tenemos que ponernos desde el lugar de ponderar lo bueno y dejar que haya otras cosas que joder. No, tenemos que, en historia lo que tenemos que hacer es relatar los hechos, y los hechos son uno. No hay otro. Pero si hay un hecho objetivo, y es que yo no lo conozco, pero si hay un hecho objetivo y es que San Martín perdonó, nosotros tenemos que entender que ese gesto él lo hizo por algo y que se lo hizo por la Argentina. Nosotros también tenemos que perdonar para construir una Argentina de unidad y no de grieta. Vos podés, yo no estoy, o sea, en lo personal,
En lo personal no estoy de acuerdo, pero sí históricamente se puede perdonar. Ahora vos sí tenés que relatar los hechos. Los hechos son uno y no los podés cambiar. Y hay pero los hechos se avala. interpretan. Los ¿Cómo? hechos se interpretan. Entonces, esta es una interpretación de la historia. A ver. Yo no sé, no tengo posición tomada. Sí, no, está bien. Pregunto porque pero no sé. sí, por eso, y yo te contesto. Por ahí vos crees que lo mío es tendencioso. No dije que vos No, pero digo que hay una dejás traslucir eso. no es por vos, no es personal, no es con bueno, vos. perfecto, es con entonces, toda la gente que sostiene eso. Bueno, hay una cuestión. Vos sabés cómo empezó nuestros males con los empréstitos o con los pedidos de dinero. Contame. Con la Baring Brothers. ¿Y entonces? ¿Sabés quién pidió 1 millón de libras a la Baring Brothers? Bernardino Rivadavia. ¿Y sabés cuánto llegó de ese 1 millón de libras a la Argentina? ¿Pero vos crees que el problema que vivimos hoy tiene ese origen? Entre otras cosas. ¿Se terminó de pagar, sabés cuándo? ¿Sabés cuándo se terminó de pagar? En el gobierno de Perón, 1947-48. ¿A vos te parece que tiene que pasar más de 100 años para pagar un empréstito que fue totalmente leonino? Bueno, ahí esos son los problemas. Esos son los problemas. Está bueno lo de la reconciliación, pero entonces si nos queremos reconciliar, hay muchísima... Ahí está Claudia que nos quiere contar. Hay muchísima gente que habla muy mal de Juan Manuel de Rosas, y no debería serlo. Otra que habla muy mal de Sarmiento, y Sarmiento fue un tipo controvertido, muy controvertido, pero fue un grande, hizo muchísimas cosas buenas para el país. Y fue loco, pero no fue un tipo nocivo para el país. Hubo tipos como Rivadavia que fueron nocivos para el país, que en su momento, como eran clases dirigentes, lo hicieron, pero fueron nocivos. Porque es lo mismo que el día de mañana, digamos que el proceso de organización nacional, que fue un baño de sangre para la Argentina, pero vos sabés que hay gente que está convencida, pero vos sabés que hay gente que está convencida que como fue una guerra, el proceso se justifica. Yo no digo que esté bien ni mal, pero hay que respetar la opinión del otro. Hay que respetar la opinión del otro, pero los hechos históricos son unos. Y no. Lo cierto es que hubo un montón de cuestiones en el medio, como tortura, desaparición y todo eso, y lo cierto es que Rivadavia hizo lo que hizo y Carlos María de Alvear hizo lo que hizo. Entonces, si un tipo que gobierna el país va y entrega el país así, no podés perdonarlo, no podés decir sí, ya está, onda de amor y paz, porque es ¿Y por qué el no país. hizo San Martín? ¿Y por qué no hizo San Martín? Porque San Martín era único y no todos somos San Martín. Si lo hizo San Martín y amamos a San Martín, podemos hacer lo mismo. Amamos a San Martín, podemos pero hacer lo mismo eso no que quiere decir que debemos amamos a San Martín. hacer lo mismo que él. No le llegamos ni a la pero entonces tenemos que tomar el ejemplo de él. Es lo que yo creo. Así nos salimos, claro, así nos salimos, porque nosotros, todos los argentinos, tenemos la mala costumbre de convertir nuestras verdades relativas en verdades absolutas. No, los hechos históricos no son verdades. Yo no conozco los hechos históricos. Yo sí, por eso voy a tratar de averiguar la otra mirada de Rivadavia. Averigua cada una de las cosas que te he dicho y vas a ver si... Pero yo no estoy... No es una cuestión personal, Carlos, perdóname. No, estás cerrando la nota con la entrevista, con la impresión de que yo te estoy atacando, que estoy diciendo... No, pero me estás diciendo que hay una mirada parcial, y todos tenemos mirada parcial. Bueno, pero si tenemos una mirada parcial, empecemos por asumir que tenemos una mirada parcial, por supuesto, y no que somos dueños de todos los historiadores. Yo no soy un historiador ni mucho menos, soy un tipo que me gusta la historia nada más. Chumbita tiene una cuestión, o Chumbita ve de una manera. ¿Quién es Chumbita? ¿Quién es Chumbita? No, Chumbita es un historiador que hace, por ejemplo, hasta puso en cuestionamiento la filiación de San Martín, que después fue desmentida totalmente, pero bueno, o sea, Chumbita es el que dijo que San Martín era hijo de una india, de Rosa Guaidó, y de Diego de Alvear, que es el padre... ¿Eso qué importancia tendría? Ninguna, pero bueno, algunos le dan importancia, algunos creen que el hecho de haber nacido de una india, algunos creen que lo hace más americano San Martín, y otros creen que... ¿Y en qué modifica la historia?
En el personaje nada, pero son entretelones. Son entretelones. Por eso te digo que los historiadores tienen visiones. Te estoy diciendo que Bartolomé Mitre escribió una historia de San Martín de una manera y Chumbita, que es muy posterior, dice otra cosa. Estoy dándote la razón en que, por supuesto, cada autor, Felipe Piña dice una cosa y Jorge Olarte dice otra cosa. Es más, Jorge Olarte no comulga absolutamente con Felipe Piña, pero bueno, son visiones. García Hamilton decía algo y Felipe Piña algunas cosas concordaba y en otras no. Por ejemplo, un historiador más liberal como García Hamilton y un historiador más populista, ponele, del pueblo, como Felipe Piña. Bueno, ahí hay ya diferentes concepciones y por supuesto que son los hombres. Ahora los hechos, por eso yo me apoyo y me fundo. Pero una cosa es escribir los hechos y otra cosa es interpretarlos. Bueno, el historiador tiene que también interpretar. Yo no soy historiador otra vez. Yo soy un tipo que me gusta la historia. Yo, personalmente, interpreto que un tipo que está en el gobierno y cuando ve que la cosa está mal, agarra toda la documentación y dice, señores, vengan y controlícenlo ustedes, porque no... ¿Estás hablando de Massa, vos no? No. Vos querés mezclar se me cruzó, perdón. Y vos estás hablando, y vos que me estás diciendo a mí que la reconciliemos, no, hasta con Massa. Podemos hablar de eso también. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa? El apasionamiento por ahí nos lleva, y vos sabés que soy un tipo muy apasionado, por ahí nos lleva a sacar conclusiones que no son valederas. En este caso, yo he concluido que todo lo que te he dicho es... pero yo lo respeto. Es mi opinión. Pero está bueno que la aportes como tal. Yo no descalifico tu opinión. Lo que digo es que debería haber una reconciliación. Cada uno de nosotros debería sostener su verdad, apuntando a lo bueno que hace a quien apoya. Y bueno, la historia la escriben los que ganan. Bueno, hay que ver con nosotros no sé. Hay muchas cuestiones en el medio, Alfredo, y hay una cuestión de divisionismo de los argentinos que está muy arraigada, y empezamos con conservadores y radicales, peronistas y radicales. Pero voy a ser concreto. Sí. Las dos agrupaciones que fueron a interna este fin de semana, ahora, ¿van a estar unidas? No tengo idea. Seguramente no. Entonces ahí tenés la respuesta. Si no puedo responder eso porque no sé. En lo que a mí respecta, yo creo en la democracia, creo en el libre, como te decía fuera del micrófono, en el libre juego de la democracia, y mi concepción es el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Esa es mi concepción, y creo que es la concepción de la mayoría de los que integramos el sector de oposición al intendente actual, que ahora ya no somos oposición, sino que somos parte de la misma fuerza. Bueno, ojalá que salga todo bien. Mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde, antes creo que es 14:45 se sale la bandera. Exacto, usted sabe más que yo de eso. Sí, a mí me gustaría recuperar una vieja tradición que se perdió hace muchos años ya, y es que a las 3 de la tarde, cuando va a empezar el acto, doblan las campanas. Ajá. Eso hace 40 años. Con el padre Pablo. No sé si mañana está Pablo, pero hace unos días que lo vengo pensando. Siempre en el momento, a las 3 de la tarde, siempre doblaron las campanas. Y eso estaría bien. Proponéselo al padre. No lo quiero comprometer porque me parece que Pablo mañana no está, pero bueno, lo dejamos. Pero por ahí lo hace. Gracias, Carlitos. Al contrario, mañana a las 14:45. Siempre nuestras idas y vueltas son picantes. Es enriquecedor. ¿Cómo? Es enriquecedor. Puede ser. Dios quiera que le haya servido a alguien. Gracias, Carlitos. Al contrario. Carlos Ayala. Terminamos con nuestra simbólica marcha de San Lorenzo. Asoma, ya sus rayos iluminan
corceles y de acero son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el tridente sonó y la voz del gran jefe a la guerra ordenó. Haciéndose inmortal, y allí salvó su horror.